le siga bendiciendo, hermanos. Hoy queremos platicarte de una historia. Un gran profeta de Dios que fue muy útil en sus manos, pero que tuvo que pasar por muchas situaciones, por muchas circunstancias, para que pudiera entender a qué Dios se había acercado. Hoy te quiero hablar de la historia de Elías, el gran profeta de Dios. No se nos dice nada de su familia, no se nos dice quiénes eran sus familiares. Se dice que la palabra de Dios se dice que era de Tisbé, por eso le decían Tisbita, Elías. Y su ministerio como profeta aparece juntamente con el reinado de Acab. Aparece en el capítulo 17, y en este capítulo anunciaron una sequía. Dios le da instrucción de lo que tenía que hacer. Si tú con calma lees después del versículo 1 al 7, te darás cuenta que Dios le da la instrucción a Elías. ¿Qué era lo que quería? ¿Qué era lo que quería que hiciera? Bueno, este profeta de Dios empezó a obedecer a la voz de Dios. Vino primero a este río y ahí se quedó unos días. Y vio la mano de Dios porque Dios le alimentaba a través de unos cuervos. Pero ¿qué pasó? Se secó el río y tuvo que mudarse, casa de la viuda de Sarepta. Del versículo 8 al 16. Estuvo en esta casa. Como Dios nunca hizo que faltara el aceite, ni nunca hizo que faltara la harina, ¿sí? Sino que ahí estuvo siempre para alimentar a la viuda y a su hijo. Pero después viene una prueba a esta viuda donde se muere su hijo. Y Elías, a través del poder de Dios, le resucita. ¿Sí? En el capítulo 18, Dios le manda que se presente a Acab, y primero lo hace con su criado y después con Acab. Pero pasa algo muy curioso, que Elías, él pensaba que él era el último representante de Dios. Entonces tiene el encuentro con Acab y le dice que reúna a todos los falsos profetas, a todos aquellos en quienes Acab había confiado. Los reúne con un propósito: que estos vean el poder de Dios, vean a qué Dios le servía a Elías. Reta a ellos, y no nada más a ellos, reta a todo el pueblo, hermanos, reta a todo el pueblo. Les dice: a ver, ¿hasta cuándo van a andar de aquí para allá, siguiendo a un Dios o siguiendo a otro? Porque seguían a muchos dioses. Y Elías les dice: miren, si Jehová es Dios, pues vayan, sírvanle, seguirle. Y si va, id en pos de él. Y como siempre, el pueblo se queda callado. Como siempre, cuando llegan estas preguntas a la vida de la persona, no sabe qué contestar. Por eso él les dice: miren, yo solo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de sus dioses tienen a 450. Pero ¿sabes qué? Júntenlos, vamos a juntarnos en un solo lugar. Vamos a juntarnos en un solo lugar para que vean a qué Dios me ha acercado, para que vean el Dios de dioses. Y bueno, hacen esto, y dice: a cada uno les da un buey para que ellos lo preparen y lo ofrezcan a sus dioses. Ofrezcan ese sacrificio a quienes ellos servían. Y a Elías también le dieron uno, y él lo preparó. Él ofreció el sacrificio, él hizo con un propósito. Delante de toda la gente, él les aclara una cosa. Dice: mira, Dios, respóndeme para que todos estos conozcan que tú eres Jehová, para que todos estos sepan que tú eres el Dios que está volviendo el corazón hacia ustedes. Vemos cómo todo este capítulo 18 ejerce el ministerio de Elías, ¿sí? Posteriormente, ya casi al final, en el versículo 41, anuncia al rey que va a venir una bendición. 3 años no había llovido. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: ora para que 3 años no haya lluvia en la tierra, no haya bendición en esta tierra. Y ahorita estaba recibiendo la respuesta y le dice: sube, come y bebe, fortalécete. ¿Sabes por qué? Porque una bendición grande se oye. Una gran bendición va a venir a este lugar. Pero si no había llovido 3 años, ¿tú crees que el rey estaba dispuesto? Mas sin embargo obedeció, subió a comer, a beber. Pero mientras éste subía, mientras éste iba a satisfacer
esa necesidad humana, Elías postrándose en la tierra, orando al Dios Todopoderoso, dice que puso sus rodillas en tierra y postró su rostro en medio de sus rodillas. Y le dice a su criado, aquel criado que siempre estaba con él, aquel criado que sabía que su señor servía a Dios, le dice, mira, ve y sube a la colina y mira porque va a llover, va a haber una gran bendición. Pero aquel no había visto nada, no vio nada, como muchos a lo mejor pudieran en ciertos lugares llegar a un lugar y ver. Le digo, mira, ve, sube y mira hacia el mar. No hay nada, no se ve nada, se ve pura agua, se ve el mar nada más, pero no se ve nada. El profeta le dice, sube 7 veces, 7. Y tú puedes encontrar a través de la escritura muchas veces el número 7, el número perfecto de Dios. El 7 es el número perfecto de Dios. Dice que a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube. Primero no veía nada, nada. Dice, no se ve nada. Pero después dice, hay una pequeña nube. Sí. Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Fíjate, Elías, que conocía de Dios, esta señal fue suficiente para saber que la bendición de Dios estaba por llegar. Pero tristemente mucha gente no entiende esas señales. Quiere ver grandes cosas, quiere ver grandes maravillas, quiere ver grandes milagros, grandes conversiones, que el grupo de gente a lo mejor lleguen a los altares arrodillados y no ven que la bendición viene a través de una pequeña señal, a través de una pequeña cosa. ¿Sí? Debemos entender que las señales de Dios que Él nos deja ver empiezan siempre por las pequeñas cosas. Los grandes avivamientos, hermanos, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, no empezaron luego con toda la ciudad volcándose. Empezó con un hombre parándose por la verdad. Empezó por un grupo de personas que empezaron a pedirle a Dios. Así empezaron los grandes avivamientos. Bueno, Elías sabía que Dios se había acercado y vio esa pequeña nube. Le dijeron, una pequeña nube. Que dijo, córrele porque la bendición está cerca. Pero lo que queremos que entiendas es cómo Dios usó la vida de Elías. Fijémonos cómo fue usado un profeta de tal magnitud. Fue grande, hermanos. ¿Sabes por qué? Apareció en la transfiguración en el Nuevo Testamento junto a Moisés. Ahí estuvo cuando el Señor se transfiguró. Cuando el Señor, su figura resplandeció, ahí estaba Elías con Moisés. ¿Fue importante este profeta? Pues sí, lo puedes ver. ¿Sí? Esta aparición tú la puedes ver allá en Mateo 17:13. ¿Sí? Entonces Elías no fue un profeta cualquiera, ¿sí? Fue un gran siervo de Dios. Pero ya vimos cómo Dios usó su vida. Ahora veamos el contraste de este mismo profeta. Ahora vemos cuando aquel gran hombre de Dios, aquel gran siervo de Dios, por un momento dejó de mirar a Dios y empezó a mirarse a sí mismo, y empezó a mirar las circunstancias, y empezó a mirar lo que le rodeaba, el peligro que había sobre su vida. Vino el cambio de personalidad. Como muchas veces puede suceder a la persona, al hermano, a la hermana, aquel que a lo mejor ha caminado muy de cerca con Dios, pero deja de mirar a Dios, deja de mirar su amor, su misericordia, y pone su mirada en las cosas, pone su mirada en tu capacidad, en lo que puedes hacer, en lo que debes de hacer o en lo que estás dejando de hacer, y puedes perder de vista al Señor. Este profeta, al recibir la amenaza de Jezabel, la confianza que tenía en Dios se vino abajo. Entremos al pequeño estudio de esta mañana. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19,
versículo 1 al versículo 15. Le vamos a dar lectura. A través de ella vamos a encontrar varias verdades. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Le dio Jehová, dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Al 16, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Como Dios había usado la vida de este hombre, y de pronto viene una amenaza a su vida. El rey Acab había sido testigo de cómo había matado a los 400 profetas de Baal, cómo había acabado con ellos, ¿sí? Y viene y se lo cuenta a su esposa, todo lo que había hecho. Y su esposa, en lugar de, a lo mejor, de agradecer, porque después de 3 años no llovía, ahora estaba lloviendo, en lugar de eso, amenaza a Elías con la muerte. Y aquí es donde empieza la lección de Elías, ¿verdad? Porque al escuchar, allá en el versículo 3, al escuchar, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Cuando Elías escucha la amenaza,
toda esa confianza que él tenía en Dios, toda esa fe que él tenía, se empieza a mirar a sí mismo, empieza a mirar el peligro. Quita la mirada de Dios, de aquel que lo había guardado 3 años, dándole el sustento, y se empieza a mirar a él mismo. ¿Sí? Se había olvidado que había recibido tantas victorias a través de la fe y de la confianza que tenía en Dios, y ahora todo eso se le olvida. ¿Por qué? Por temor a la muerte. Por temor a la muerte. Y cae en un estado emocional muy fuerte, muy feo para el cristiano, al grado que este estado emocional los lleva a una depresión, que posteriormente ya no sabía ni lo que buscaban, porque si leemos el versículo 4, dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y fíjate, iba huyendo de la muerte. Y cuando llega a la sombra de este árbol, ¿qué hace? Estaba queriendo morirse. Dice, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjate qué grado de emocionalismo tenía en su vida, a qué grado había caído, que pues llega a este árbol todo desalentado, todo derrotado, todo deprimido, y le dice a Dios: quítame la vida, basta ya, ¿para qué quiero seguir viviendo? Bueno, pero no iba huyendo para salvar su vida. O sea, vemos el estado emocional en que de un momento a otro cambia, ¿sí? Primero sale huyendo para salvar su vida, y ya que llega allá, ya que huye de esta mujer, ahora quiere morirse. Pero quiere que Dios lo mate, quiere que Dios le quite la vida. ¿Sí? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sí? Entonces, fíjate, va huyendo para no morir, y después quiere morirse. ¿Sí? Y nos deja ver que ya no quiere ninguna responsabilidad. ¿Sí? Porque llega ahí a ese árbol y ahí se tira. Mira el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Qué triste situación la de este hombre de Dios. Qué triste situación la del profeta. Quería morirse, el suicidio a lo mejor le viene a la mente: ya me quiero morir, ya no quiero seguir viviendo. Sí. Pero Dios, en su grande misericordia, en su grande bondad, ¿sí?, manda a un ángel, a un mensajero, ¿sí?, y lo encuentra a lo mejor ahí tirado, durmiendo debajo del árbol, huyendo de la responsabilidad que tenía como profeta de Dios, de la responsabilidad que tenía como conocedor de la palabra. ¿Sí? Y Dios tuvo que mandar un mensajero para venir a él. ¿Cuánto tiempo pasó dormido? No dice exactamente, ¿sí? Pudo haber sido un día, 2 días, 3 días, no sé cuánto, ¿sí? Pero vemos que Dios, aquel que ha tomado como hijo, lo vuelve a su camino. ¿Sí? Una vez más se acerca Dios a la vida de este varón. Manda a un siervo suyo, a un ángel, y le dijo: levántate, aliméntate. ¿Y cuántas veces el Señor ha tenido precaución de nuestra vida? Cuando a lo mejor ya no quieres saber nada, cuando a lo mejor ya estás ahí todo decepcionado en casa, cuando a lo mejor ahí estás ya descansando, ya no quieres ninguna responsabilidad con nadie, el Señor llega y te dice: levántate, aliméntate. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito para tu vida. Vemos el cuidado de Dios.
para sus hijos. ¿Sí? Ahí está siempre el Señor mandando a un hermano o a una hermana para decirte: levántate y aliméntate, ven a alimentarte. ¿Sí? El versículo 6 dice: entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, de plano, él sí ya no quería nada. Él no quería nada, pero sí tomó el agua. No quería nada, pero sí tomó la comida. ¿Sí? Y ahí está la mano de Dios, siempre sustentando, siempre dándonos lo que necesitamos, hermano. Ahí está Dios alimentando en esa área en la cual necesitas el alimento. Come, ¿sí? Él necesitaba fortaleza, él necesitaba descanso, y es la mejor cura para la depresión, hermano. Descanso y alimento. Y bueno, Dios se lo dio porque Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que necesitamos. Pero en lugar de que este varón se pusiera en pie y a lo mejor dijera: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué te voy a seguir sirviendo? ¿Cuál fue su actitud? Volvió a dormirse. Una vez más, volvió a dormirse. ¿Sí? ¿Cuántos ejemplos podemos sacar de estos textos? ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar? Que muchas veces el Señor ha llegado a la vida de la persona y le habla de una manera y le habla de otra y no quieren levantarse. Vuelven a quedarse una vez más dormidos. El Señor, en su grande misericordia, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó. Ahora ya no le habló nada más, ahora lo tocó para que estuviera bien consciente de que había alguien más ahí en ese lugar. Sí. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Bueno, ahora ya va la instrucción. Ahora mira, tienes que estar bien alimentado. ¿Sabes por qué? Porque el largo camino te resta. Tenía que caminar aproximadamente 250 kilómetros para llegar a donde Dios lo quería tener. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor lo deja descansar. ¿Sí? Lo alimenta bien, con un propósito, que recobre su fuerza. Y ahora el ángel lo toca. Ahora el ángel le da una instrucción muy clara. ¿Sí? Ahora ya no te vas a quedar dormido, ahora te dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Sí? ¿Y cuántos nos haría bien escuchar esta instrucción? Levántate y come, aliméntate de la palabra, aprende de la palabra, estudia la palabra. No nada más lo primero que te guste lo agarras, no, aliméntate, escudriña. ¿Sabes por qué? Porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Bueno, versículo 8. Fortalecido y bien comido, volvió a retomar su camino, fíjate. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Atendió el llamado? Sí. Comió, se fortaleció, y bueno, pues entonces hay que seguir caminando. 40 días y 40 noches para llegar a donde el Señor lo quería tener. Porque tristemente, muchas veces no estamos donde Dios nos quiere tener. Estamos donde nosotros queremos estar. ¿Sí? Y Él dijo: mira, vas a ir a ese monte con un propósito.
en este monte, hermano, monte Sinaí, ¿sí?, donde el Señor había dado la ley a Moisés. Era un lugar especial, hermano, bastante especial. Yo creo que cualquiera de nosotros que le dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a pagar todo y vas a ir a conocer el monte Sinaí, ahí donde Dios le dio las tablas a Moisés, ahí donde Dios le dio la ley a Moisés. ¿Sí? ¿No te animarías a ir, hermano? ¿No te animarías a visitar este lugar tan especial? ¿Y qué vas a llegar? Llegar y admirar, preguntarte de qué manera Dios habló con Moisés. Yo creo que hasta pudieras decirle, Señor, háblame como a Moisés. Un lugar muy especial, ¿sí? Admirarlo, ver muchas cosas, ver cómo la presencia de Dios ahí estaba. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este varón? ¿Esa fue su idea? No, ya estaba fortalecido. ¿Y qué hace? Versículo 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fijémonos cómo cambia la escena, ¿sí? Este hombre, en lugar de admirar la grandeza o la belleza de este monte, donde Dios había dado la ley, vuelve a su misma actitud, ¿sí? ¿Dónde hemos visto esto, hermanos? ¿Dónde hemos visto que Dios habla y les habla a muchas personas, habla a tu vida, y en lugar de escuchar, en lugar de atender el llamado de Dios, vuelves a la misma actitud? Este hombre, lo primero que llega a hacer a este lugar es buscar un refugio. Y ese refugio era una cueva. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Les dice, mira, este es el camino que yo ya tracé, este es el camino que tienes que tomar, ¿sí? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en lugar de retomar ese llamado de Dios, aprendemos muchas cosas, menos a tomar la cruz. Aprendemos una religión, aprendemos el ritual que se hace, aprendemos muchas cosas, pero no atendemos a lo que Dios nos está llamando. ¿Y qué hacemos? Nos encerramos en una cueva, en una religión, nos encerramos en una denominación, nos encerramos en nuestro yo mismo, ¿sí? Y ahí estás en tu cueva. Y ahí estaba Elías en su cueva, ¿sí? Ponle el nombre que quieras a esto. Y ponle el nombre que quieras aquí en lugar de Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Pudiéramos decir nombres. Mas sin embargo, Dios, Él no lo vino a desechar. Ahora ves la escena. Ahora ya no manda un ángel. Ahora es la misma voz de Dios hablándole. Así como le habló a Moisés ahí para darle la ley. Ahora le estaba hablando directamente a Elías. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. No vino un ángel. Palabra de Jehová vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y muchas veces así sucede en las congregaciones, así sucede en las iglesias, ¿sí? Te metes a tu cueva porque no se hacen las cosas como tú quieres. Por eso te metes a tu cueva, ¿sí? Por eso Dios a veces ya no usa intermediarios. Su palabra es la que te tiene que hacer ver las cosas. Y así como no lo usó con Moisés, tampoco aquí usó intermediarios, ¿sí? Aquí habló directamente con él. ¿Qué haces aquí, Elías? Directamente. ¿Qué haces aquí? Hoy en día, hermano y hermana, y con todo respeto, es la misma pregunta que Dios hace a aquel cristiano que a lo mejor tiene temor. ¿Será verdad esto? ¿Será de Dios esto? ¿Sí? Aquel cristiano que ha escuchado de Dios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no te he dicho que si depositas tu fe en mí.
yo te voy a sacar adelante. ¿Sí? No sabes que la palabra de Dios dice que todo lo puedes en Cristo, que Él es su fortaleza, que Él es tu fortaleza. Y a ellos, a esos que viven atemorizados, será, ya vendrá, no vendrá, no te veas a ti mismo, hermano. Ve a la cruz del Calvario, que es el que justifica tus pecados. Ve a aquel sacrificio que hizo Jesús para librarnos de todas esas interrogantes. Y hoy esta misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Pudiera ser para aquel que está perdiendo el propósito en su vida como cristiano, que está perdiendo el propósito en el reino de Dios. Y Él quiere cambiar ese estado emocional en el que a lo mejor has caído. Y Él quiere cambiar tu vida, tu mente, tu corazón. Pero ¿qué pasa? Como Elías, te aferras a quedarte ahí en la cueva. Te aferras a seguir igual en tu cueva. No quieres salir de ella. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice. Y hoy pudiera hacer esta pregunta. Aquel que está metido en muchos problemas materiales, problemas económicos o físicos, pero sobre todo problemas espirituales, que no sabes quién es Dios. Y como Elías le dijo al pueblo, si Baal es Dios, pues vayan y sírvanle, entréguense de todo corazón, pero ya dejen de estar divagando entre dos pensamientos. Bueno, hoy pudiera decir esto. ¿Qué haces aquí, Elías? Aquel que le dice, Señor, ya basta, ya no puedo más. Pues sí, porque quieres seguir cargando los problemas tú solo. No dejas que Dios intervenga. ¿No será que todo tú lo quieres solucionar? Y no se los llevas a Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Aquel que nada más está cuidando, está mirando a ver qué encuentro de malo en el hermano que ministra la alabanza para decirle sus errores. ¿Qué encuentro de malo en aquel que maneja los aparatos? ¿Qué encuentro de malo en el predicador? Y empieza a mirar a su alrededor y empieza a mirar la iglesia, a ver qué falta cometen para criticarlos. Sí. Y dices, es que estos han dejado tu pacto, Señor. Solo yo he quedado, solo yo camino contigo. ¿Tú crees que eso sea verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice Dios. Aquel que a lo mejor llega y, no, son bien poquitos. No, el lugar no me agrada. Sí. En otro lugar donde yo iba había muchísima gente, ¿sí? Y empieza a comparar este lugar con otro. ¿Y qué haces aquí, Elías? ¿Sí? ¿Qué haces tú aquí para mejorar lo que tú estás viendo que hay de déficit? ¿Qué haces tú aquí para mejorar aquellas cosas que no se están haciendo bien? ¿Qué haces aquí para estar cambiando lo espiritual de este grupo de personas, de esta iglesia? ¿Qué haces tú para cambiar? Ya estás orando, ya estás ayunando para hacerlo. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Le dice Dios. ¿Qué contesta Elías? Como muchos, hermano. Versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjate, la respuesta de Elías es como la de muchos. Tristemente hoy en día es como la de muchos. ¿Sí? Tengo un celo de Dios, dice, un vivo celo por Dios, pero no le dices al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, úsame para cambiar las cosas que están mal, úsame para cambiar la visión de la iglesia.
Úsame lo que tú quieras. Aquí estoy yo, Señor. ¿Sí? Y a lo mejor estás viendo que alguno o algunos ya no están viniendo a las reuniones y tú en tu pueblo. ¿Sí? Están algunos a lo mejor a punto de dejar a Dios, pero tú no quieres salir de tu pueblo. Y estás viendo que tus hijos se están perdiendo, pero tú no quieres dejar tu pueblo. ¿Sí? Hay necesidades en medio de esta iglesia, pero no. Elías hasta el fondo de la cueva estaba. Y ahorita vas a ver por qué estaba hasta el fondo. ¿Sí? Eso sí, dices como Elías, solo yo estoy bien, solo yo camino con Dios, solo yo hago la voluntad de Dios. Y ahí estás escondido en lo más profundo de la cueva. Y si te das cuenta, aquí Elías, a pesar de que Dios estaba hablando con él personalmente, como a muchos, no dejó su cueva, no dejaba su posición, no dejaba su lugar. ¿Sí? Ahí estaba en lo más profundo de la cueva. ¿Por qué lo más profundo? Fíjate, versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Fíjate, Dios le estaba diciendo, ¿sí? Ya salte, ya estaba hablando con él, sal fuera. Y ahorita le dice, sal fuera y ponte en el monte. A lo mejor ahí donde Moisés se puso, ahí a lo mejor delante de Dios, dice, ponte. ¿Sí? Y fíjate, le muestra grandes cosas. Y he aquí Jehová que pasaba, no estaba ahí, pasaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínate la experiencia que estaba teniendo, imagínate la escena, ¿sí? Ahí se asoma a lo mejor, porque no dice todavía si salió, si cumplió lo que le estaban pidiendo, mas sin embargo, sí dice lo que estaba sucediendo ahí afuera de la cueva. Un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Sí? Ahí estaba mirando lo que estaba sucediendo. A lo mejor este fuerte viento rompía los árboles, rompía piedras, rompía todo ahí. Y a lo mejor él lo estaba mirando, ¿sí? Y a lo mejor hoy podemos compararlo a lo mejor a aquel cristiano que está nada más mirando las situaciones. Cómo hay grandes movimientos hoy en día que están acabando con la fe de las iglesias, que están acabando con iglesias que vivían en santidad y que se están convirtiendo hoy a iglesias de prosperidad. ¿Sí? Movimientos muy fuertes que hacen pedazos la fe de las iglesias. ¿Sí? De los milagreros que ven por tu milagro, ándale. ¿Sí? Y después de eso, vuelve a tu pueblo. ¿Y los Elías? Los Elías que saben la verdad, los Elías que saben y conocen la santidad de Dios, en las cuevas, no quieren salir. Pero dice la palabra que Jehová no estaba en esa corriente de aire. No está en esa corriente que hoy está inundando los púlpitos. ¿Sí? O no estaba en ese terremoto. ¿Sí? Que hoy aún hay por todo el mundo. Y se han levantado, hermanos, grandes imperios hoy en día. Y hacen pedazos la fe de los cristianos. ¿Y los Elías? Los Elías en las cuevas. Los Elías. O esos fuegos extraños que hoy se presentan en muchos púlpitos como este, hermano,
y que la gente lo sigue. Y que la gente lo sigue. Y no importa que no estén sustentados en la palabra, hermano. Al cabo están hablando del infierno. Al cabo están hablando del arrebatamiento. Al cabo están hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde están los Elías? Sí. Que están de acuerdo, a lo mejor con esos, con esas emociones, que están de acuerdo con esas visiones, pero no hacen nada. Como Elías ahí en la cueva, ¿sí? Como Elías ahí escuchando palabra de Dios, pero no queriendo hacer nada. ¿Sí? Mas sin embargo, Dios en su grande misericordia le estaba enseñando todo esto con un propósito, hermanos, un propósito muy claro, ¿sí? Y Dios le estaba mostrando a lo mejor que no es con gritos, no es con emociones, hermano, no es con grandes eventos para que la gente se vuelva a Dios, porque Dios no es temible, dice la Escritura, ¿sí? Hoy en día pasa lo mismo. El Señor le estaba hablando a Elías y no quería obedecer. El Señor puede estar hablando a tu vida a lo mejor y te está diciendo: sal fuera porque vas a hacer cosas que yo tengo para ti. Y él no quiso, no quería obedecer, no quiso dejar su cueva. ¿Sí? Hoy en día pasa lo mismo. A lo mejor sí me habló, y muchos de ustedes han testificado, pueden decir: estuvo muy bonita la prédica, y sí me habló, pero no sabes qué fue. Así como Elías no obedeció, muchos tampoco obedecen. ¿Sí? Y fíjate, le tiene que dejar muy en claro cómo después de todo esto que aconteció, versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Si has escuchado, hermano, a veces cuando alguien toca un instrumento delicado, así como, no sé, una flauta o un órgano, así, y con una música muy suave, muy preciosa, y te da paz, te da tranquilidad. ¿O no lo has sentido, hermano? O cuando entras a una oficina o a una dependencia pública y tienen música ambiental ahí, bonita. ¿Qué te trae eso? Paz, tranquilidad, ¿no? Te muestra una paz, una tranquilidad en ese lugar. Bueno, a Elías le sucedió lo mismo, un silbo apacible y delicado. Y fíjate, cuando viene ese ruido, ese silbo apacible y delicado, cuando lo oyó Elías, ¿qué hizo? Cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate, a pesar de todo lo que había escuchado, a pesar del fuerte viento, a pesar del fuerte terremoto, a pesar de ese fuego, él no se había asomado a la cueva. ¿Sí? Él ni siquiera se había asomado a la cueva. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? Tuvo que utilizar un silbo apacible, tranquilo. ¿Para qué? Para hacerle ver y recordar a Elías. ¿Sí? A lo mejor todo esto le mostraba una cosa también, hermano. ¿Sí? Le mostraba que Elías era de un espíritu fuerte y celoso, ¿sí? Pero que este espíritu fuerte y celoso, los demás lo veían como áspero, lo veían censurador, lo veían con falta de amor. ¿Sí? Todo esto
todas estas cosas no le hicieron salir de su cueva hasta que escuchó aquel silbo apacible, aquel silbido muy tranquilo. ¿Sí? Entonces, pues aprendemos de esto, ¿sí? Que así como Elías no entendió el mensaje, la gente tampoco necesita ser aterrorizada para que entienda el mensaje de Dios, hermano. ¿Sí? La gente no necesita tener ese terror para obedecer a Dios, un silbo apacible y delicado. O sea, una voz llena de amor, de misericordia, puede hacer volver a esa alma pecadora a mirar el amor de Dios. ¿Sí? Y no que le estés condenando cada que te lo encuentres. ¿Sí? La voz de gracia del Señor que le trajo a esa puerta de la cueva. Esa fue la voz de Dios, esa fue la señal de Dios. Y Elías se dio cuenta que en esta paz, en esta calma, en este susurro, ahí sí estaba Dios. ¿Sí? Por eso obedeció, por eso se asomó a la puerta. Se asomó, pero no dice que obedeció, porque aún no se decidía. Aún no se decidía este varón de Dios. Cuando lo oyó Elías, aquel susurro, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, no basta con lo que te he mostrado, no basta con lo que hasta aquí hemos hablado, no te basta. ¿Qué haces aquí, Elías? Fíjate, si el corazón de Elías no hubiera estado ocupado en sí mismo, ay, me quiere matar Jezabel, ay, por eso estoy aquí. Si su corazón hubiera estado ocupado en sí mismo, hubiera aprendido que las tempestades, los terremotos, el fuego, los grandes acontecimientos no pueden lograr lo que una voz llena de amor de parte de Dios puede hacer en el corazón del hombre. ¿Sí? Debió haber reconocido que no había una diferencia entre quién, entre su corazón y entre el corazón de Jezabel, o entre el corazón del pueblo al cual él acusaba. ¿Y era todo el pueblo que lo quería matar? No, era Jezabel. ¿Sí? Entonces, así como la fuerza no pudo hacer dejar la cueva a Elías, tampoco logra convencer al hombre esa fuerza o la ley para que deje de pecar delante de Dios. No es así. ¿Sí? La pregunta sería: ¿qué necesita hacer Dios para captar tu atención? Elías tuvo que ver todo esto y aún así no obedeció. Porque aún así se asomó a la cueva y Dios le tuvo que volver a hacer una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Si ya te dije que salgas. Si ya te dije que te necesito fuera de esta cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice. ¿Sí? Pero él, sí, Señor, a lo mejor he escuchado tu voz. No, él le volvió a contestar en el versículo 14 lo mismo que en el versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Nada más quedo yo, Señor, y me buscan para quitarme la vida. Tu yo personal no te deja salir de la cueva. Es que tengo tanto que hacer en la casa, es que tengo tanto que hacer, que no puedo hacer otra cosa. Te estás mirando a ti mismo. Ya es tiempo que dejemos esto, hermano. Ya es tiempo de pensar que solamente nosotros somos santos. Es tiempo de pensar que solamente aquí se predica la palabra verdadera. El Señor te va a decir lo que le dijo a Elías. 7,000 no han doblado
rodilla. En todos lados hay hijos míos. Y si tú no quieres salir de tu cueva, yo voy a utilizar a otros que tú no conoces. ¿Sí? ¿Estaba obedeciendo Elías? No, porque no salía de su cueva. Se sigue viendo a sí mismo. ¿Sí? Se sigue mirando a sí mismo. Ahí está en la entrada de la cueva, pero no se anima a salir. ¿Sí? ¿Cuál amor por los perdidos? ¿Cuál amor por las almas? ¿Cuál amor por esa nación que él estaba diciendo que ya se habían apartado de Dios? ¿Sí? ¿Cuál amor por los demás? Que se pierdan, no quieren entender. Yo en mi cueva, ¿sí? Yo en mi cueva. Por eso el tema de esta mañana: ¿estás donde Dios te puso o en donde tú quieres, hermano? ¿Dónde te encuentra Dios? ¿Donde Dios te puso o en donde tú quieres estar? Ahí en la cueva, haciéndote el mártir. Es que nadie me entiende. Elías decía: me buscan para matarme. ¿Quién lo buscaba? Jezabel, nada más. ¿Sí? No todo el pueblo, no. Pero él condenaba a todo el pueblo. ¿Sí? Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Pobrecito de ti. Solamente tú tienes la verdad. Solamente tú caminas en santidad. ¿Sí? Dios tenía grandes propósitos para este varón de Dios y tenía que llevarlos a cabo. Por eso, cuando el Señor le vuelve a hablar, cuando Dios le vuelve a hablar y le hace entender que solamente caminando con Él iba a salvar su vida. Versículo 15: y le dio Jehová. Quiero yo pensar que dice: le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjate, Dios tenía ya el encargo que iba a hacer. Así como a lo mejor ya tiene la obra en la cual tú vas a caminar, la obra en la cual tú vas a desempeñar tu ministerio, pero es necesario que dejes el yo personal. Es necesario que dejemos de mirarnos a nosotros y pongamos atención a la voz de Dios, ¿sí? Para que Él nos encuentre donde Él quiere, no donde nosotros queremos. Ve, vuélvete por el camino, ¿sí? Vuélvete por el camino. ¿Cuánta misericordia de Dios para este varón? ¿Sí? Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Sí? Grande responsabilidad tenía, fíjate. Tenía que ir a ungir a Hazael por rey de Siria. Y Dios iba a utilizar a este rey para castigar a Israel por no obedecer a su palabra. ¿Sí? Pero tenía que ser ungido por Elías. O sea, comisiones muy importantes. Tú no sabes cuándo Dios va a utilizar tu vida. Lo que debes de hacer es estar preparado para toda buena obra. Una cosa más tendría que hacer Elías, ¿sí? Ungiría a Jehú por rey. ¿Y sabes para qué? Lo ungiría por rey sobre Israel, pero Jehú iba a llevar a cabo el juicio de Dios sobre la casa del rey Acab, de aquel desobediente rey que se dejaba manipular, aquel rey que dejaba la responsabilidad en su esposa, que dejara que tomara las decisiones su esposa. Y Dios utilizaría a Jehú para juzgar la casa de Acab. ¿Sí? Dos comisiones muy importantes, pero la tercera
era directamente una enseñanza a la vida de Elías. ¿Sí? La tercera era una enseñanza directa a su vida. ¿Sí? Ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tienes que salir de la cueva, ¿sí? Pero sabes una cosa, te voy a enseñar que no eres el único que quedas como profeta de Dios. Te voy a enseñar que tú no eres indispensable en el reino de Dios. ¿Sí? Y esto lo iba a aprender porque Dios le estaba diciendo quién iba a ser su sucesor, quién le iba a suceder como profeta a este varón de Dios. Aprendería que con uno o con otro Dios hizo lo suyo. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son perfectos. Y nadie es indispensable en la obra de Dios. Y si Dios no quiere que se pierda nadie, que todos procedan al arrepentimiento, que todos se vuelvan a Él. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios no va a contender con el hombre para siempre. Y Dios estaba queriendo que que Elías cumpliera el propósito que él tenía para su vida. Y los cumplió. ¿Y qué pasó después? Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. No se murió. Él quería morirse y no se murió. Dios se lo llevó. A lo mejor a la tercera o no sé cuántas veces tuvo que hablarle Dios directamente, pero ¿sabes una cosa? Entendió. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te puso Dios o donde tú quieres? ¿Sí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Estás colaborando para que la iglesia camine en santidad? ¿Estás colaborando para que Dios siga adelante con su obra? ¿O estás en tu cueva, Elías, y no quieres salir? ¿Sí? Y en lugar de ir madurando en el camino de Dios, a lo mejor estás convirtiendo en una religión tu creencia, tu compromiso con Dios. Lo has hecho una religión. O a lo mejor estás envuelto en tus 4 problemas ahí. Ay, es que yo no puedo, es que tengo esto, tengo lo otro, es que si tú supieras cómo yo vivo, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Sí? Dios sí sabe que te estás mirando a ti mismo y que no quieres salir de tu pueblo. Bueno, pues que se pierda, yo busco mi santidad, yo busco mi salvación, al cabo la salvación es personal. ¿Sientes? Aunque veas que tu casa se está destruyendo, no quieres salir de tu cueva. Ahí estás. ¿Estás cumpliendo con tu llamado? ¿O no? ¿Verdad? Hagámonos esta pregunta. ¿Seré yo aquel Elías? ¿Soy yo aquel Elías? ¿Estoy donde me puso Dios? ¿Estoy donde Dios quiere que esté? ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Sí? O necesito ver grandes acontecimientos, o necesito ver grandes milagros. Ya los has visto. Y ni así quieres salir de tu tierra. ¿Sí? No, los grandes acontecimientos, los grandes milagros, hermanos, no hacen volver el corazón del hombre a Dios, sino su voz. ¿Sí? No es el terror que queramos inculcar a la iglesia. No. Queremos que hagan las cosas por amor. Es el vínculo perfecto. Si tú amas a Dios por su obra redentora, vas a entender muchas cosas. Y es solo por amor que Dios cambia las vidas.
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ese Hijo es el que quiere que se suelten en sus manos. Pregúntate si ya saliste de esa prueba. Meditemos un momento, amigos. Padre precioso, Padre hermoso, aquí estamos, Señor. Señor, tú conoces nuestra vida. Tú sabes, Señor, nuestro levantar y nuestro acostar, Señor. Pero también tú sabes cuántos Elías hay aquí que no quieren salir de su cueva, Señor. Padre, termina de explicar lo que yo no pude, Señor. Tu santo y precioso Espíritu, Señor, venga y hable a cada alma, a cada corazón, Señor. Y escuchemos ese siervo apacible, esa voz llena de amor y de misericordia tuya, Señor. Para todos aquellos que a lo mejor están dejando, Señor, a un lado el llamado que tú les haces a su vida, Señor. Y Padre, han caído en el conformismo, en el desaliento. Padre, ven tú una vez más y extiende tu misericordia hacia nuestras vidas, Dios. Padre, tu palabra dice: no nos darás vida nuevamente para gozarnos en ti. Termina tú la obra, Señor, en este lugar. Padre, porque no queremos, amado Dios, estar como Elías, encerrados en nuestro yo personal. Queremos, amado Dios, estar en tus manos para que tú vayas presentando las obras por las cuales tenemos que caminar, amado Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, amado Dios. Ayúdanos a entender, Señor, así como le hiciste ver a Elías, que nadie es indispensable en tu reino, Señor, porque tú sigues siendo Dios con nosotros y sin nosotros, Señor. Necesitas ser cambiado.